Muy buenas a todos, sean bienvenidos al Átomo Viajero. En este video nos venimos al Parque Nacional Volcán Poás. Volcán que cuenta con uno de los cráteres más grandes del mundo. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos. Átomos viajeros, acabamos de llegar. Antes de proceder a ver el cráter, tenemos que ver una pequeña presentación en este auditorio para tener presentes todas las medidas de seguridad del parque. Por ejemplo, este casco que tengo puesto ahora mismo, lo dan en la entrada del auditorio, el cual es obligatorio para prevenir cualquier lanzamiento de rocas provenientes del cráter. También que se entra en grupos cada 20 minutos, mediante reservación en la página que les dejaré en la descripción del video. Se entra con un guardaparque y alrededor del mirador hacia el cráter principal se encuentran varios refugios, en caso sea necesario. Recordemos que este volcán está activo. Por el momento, la laguna se encuentra cerrada debido a los daños causados por las erupciones recientes. Y por supuesto, debido a la situación sanitaria, el uso de la mascarilla también es requerido. Ya sabiendo eso, ahora sí, ¿cómo se puede llegar al volcán Poás? En vehículo se tardaría desde San José 1 hora y media. Desde el aeropuerto se duraría 1 hora aproximadamente. Como sugerencia pueden usar Waze o Google Maps, de esa manera podrían saber la ruta más rápida para llegar. Al llegar contaríamos con un amplio y seguro parqueo. Para motos se pagaría 1000 colones, para vehículos 2000 colones y para microbús o autobús 4000 colones. En caso quieran llegar en bus al lugar, se tendría que hacer con la empresa Cope Transasi, durando 1 hora relativamente en llegar. Por el momento dicha empresa solo está brindando servicio al volcán los fines de semana, ya sea sábado o domingo. Tendríamos una única hora de salida a las 9:30 de la mañana y una única hora de regreso a las 12:30 de la tarde. El costo sería unos 1090 colones. Ahora mismo la principal terminal de esta línea de buses está bajo mantenimiento, por lo que tendríamos una parada temporal localizada al costado norte del Parque del Cementerio en Avenida 5 entre las calles 10 y 12. Como recomendación del Parque Nacional Volcán Poás, en la página del SINAC, para aquellos quienes lleguen al parque en bus, se les aconseja reservar a las 10:40 de la mañana o 11 am. De esta manera se podría disfrutar del parque, contando con los 20 minutos que se puede permanecer en el mirador, más los minutos que se tarde entre la explicación de las recomendaciones de seguridad en el auditorio, el llegar al mirador y el devolverse, lo cual podría tomar hasta media hora. Entonces, en total con estos 50 minutos, daría suficiente tiempo para poder tomar el bus de regreso a Alajuela a las 12:30 de la tarde. Ahora mismo nos dirigimos a la zona del mirador del cráter. Por el momento nos está haciendo un bonito día. Puede que tengamos suerte y veamos el cráter despejado. Desde el 25 de enero de 1971 podemos gozar de este parque nacional. El mismo cuenta con un tamaño de 65 kilómetros cuadrados. Realmente es un lugar enorme, envuelto con vasta vegetación. El paisaje está muy tranquilo y bello para caminar. En la época prehispánica, el volcán Poás era conocido como Chibuzú, palabra de origen indígena de idioma cabecar, que significa montaña de Cibu, la cual era una máxima deidad para los aborígenes de la época precolombina en Costa Rica. Y Poás proviene de otra lengua indígena, Huatar, Poasi, Poazú. Sin embargo, su significado se desconoce. Bueno, átomos viajeros, después de 700 metros acabamos de llegar al mirador. Como les dije previamente, no sé si estará despejada la vista hacia el cráter, pero veremos cómo nos va. Debido a las recientes erupciones del volcán Poás, una de las más significativas el 30 de septiembre del 2019, se puede apreciar los daños causados por las mismas. Por ejemplo, este metal todo derrumbrado fue debido a las pequeñas partículas de ácido sulfúrico arrojadas durante la erupción. Claramente es un volcán espectacular, pero de mucho cuidado. De ahí que hayan varios refugios alrededor del mirador. Ya estamos acá, tenemos una vista impresionante. Sin dudas es un cráter majestuoso. Tiene unos 300 metros de profundidad y un diámetro de aproximadamente 1 kilómetro y 320 metros. Este tamaño lo hace el cráter tipo Geyser más grande del mundo y uno de los cráteres más grandes del mundo.
Átomos viajeros, estamos saliendo de la zona del mirador. Ya pasaron los 20 minutos y nos estamos devolviendo a la zona del parqueo. A lo mejor les puede parecer que 20 minutos es muy poco, pero les aseguro que es tiempo suficiente para apreciar la majestuosidad del Coloso. Les aconsejo plenamente que se den una vuelta por este parque nacional. Como vieron en el inicio del video, no queda muy lejos. Es un lugar ideal para llegar rápidamente desde cualquier punto del Valle Central. Estén atentos al clima antes de venir. Escojan un día que se pronostique soleado. Si pueden venir temprano mejor, usualmente se dice que temprano es cuando más despejado puede estar el cráter. Antes de irme quería hacer una mención a un youtuber costarricense llamado Siempre Posible, que sube contenido similar al que yo hago, videos alrededor de Costa Rica, enseñando las bellezas del país, hasta sitios donde hospedarse, de la mano con información idónea para cada situación. Si gustaran pasarse por su canal, acá les dejaré el enlace de su canal en la descripción. Espero hayan disfrutado del video, que les haya encantado este parque nacional. Si gustaras acompañarme a conocer más lugares hermosos, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, regálame un me gusta para saber que te gustó el video, déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión del volcán Poás. ¿Lo has visitado? Cuéntame tu experiencia, y si no lo has hecho, ¿te gustaría conocerlo? Déjame saber todo en los comentarios. Comparte el video con todo el mundo, lleguemos todos estos lugares a más personas. Acá te dejaré el anterior video del canal que sé te gustará de igual manera. Sin más, espero tengas un maravilloso día y hasta la próxima.